Muy buenos días y hola a todo YouTube. Ya estoy aquí un día más para seguir contando esta mi historia. Creo que es el capítulo 8, el episodio 8. Cada vez me cuesta un poquito más, sobre todo porque a día de hoy yo soy una persona muy positiva ante todo lo que me acontece y para volver atrás tengo que irme allí, a ese sitio, para poderlo transmitir. Pero bueno, creo que vale la pena porque os está gustando mucho. Así que sin más dilación, comenzamos. Quiero decir que en el episodio anterior, cuando me suena un poco frívolo decir episodio o capítulo cuando trata de algo así, pero bueno, también esto es como un libro escrito, pero hablado. Y sí, en el capítulo anterior casi que se me olvidó, casi no, que se me olvidó realmente comentaros que tuvimos una época, antes de que mi padre falleciese, evidentemente, cuando yo comenté que le dieron ya la plaza para trabajar de lo que en aquella época se llamaba celador, le dieron una plaza y no fue en Córdoba directamente, nos trasladamos a Priego de Córdoba. Y no quería dejar pasar esto porque alguna vez en algún vídeo he hecho referencia y quiero que sepáis que sí, que estuvimos creo que un año viviendo allí hasta que le dieron la plaza. No tengo noción. De allí tengo pocos recuerdos. Tengo recuerdos de las fiestas del pueblo. Tengo recuerdos que vivíamos en un hostal. El hostal se llamaba Hostal Rafi, porque allí en Priego de Córdoba, Rafi son los hombres. Que había un niño que era el hijo de los dueños, que era con el que yo jugaba, y que alguna vez mis padres se salieron por la noche y pasaba mucho miedo. Y yo se lo decía a la mujer, claro, para una niña se hacía eterno, que a lo mejor volvían a las 11 o las 12, no lo sé, pero para mí se me hacía eterno estar esperando sola en una habitación de hotel, ¿no? Que era donde vivíamos, un hostal, ¿no? Recuerdo cuando la hora de la merienda, el pan con turulate. Allí se comía pan, un poquito de aceite y turulate. Y es los recuerdos que tengo de allí. Fue una etapa que estuvo mi padre trabajando allí, que yo ni me acuerdo del ambulatorio, del centro de salud ni nada, pero solamente eso. No son malos recuerdos, la verdad, no tengo nada así. En general lo recuerdo y es bueno. Así que ahora volvemos a aquella realidad cuando había fallecido mi padre. Yo recuerdo que la primera noche, como lo velaron en mi casa, a ver, mi piso, para que os hagáis una idea, porque esto os va a servir después, entrabas y había como un recibidor que te encontrabas enfrente y aquí a la derecha era un pasillo largo donde estaban distribuidas las habitaciones, que eran como eran antes. Mi habitación aquí, la primera a la izquierda, después la habitación de mis padres, en el fondo una salita pequeña que era prácticamente donde después ya hacíamos vida porque era donde daba la ventana a la zona que había más vida, dijéramos, de allí de la avenida. Y el cuarto de baño aquí en este lado, que os dije que hacía como una U, ¿verdad? Bueno, pues allí en aquella salita al fondo, entraba a la derecha, el pasillo, y al fondo, allí pusieron el ataúd de mi padre para velarlo. Creo yo que era mejor haberlo puesto en el salón, que entraba y tenía el salón, pero en Córdoba tú sabes lo que pasaba en aquella época, que el salón se tenía para la visita. Tú tenías el salón muy arreglado, muy bien, pero el salón estaba siempre con la puerta cerrada y era para la visita, no se utilizaba el salón, era una cosa muy extraña. Bueno, pues en la salita estaba y os vengo a decir eso porque, claro, yo recuerdo que aquella primera noche dormía en casa de mis tíos, de mis tíos los que vivían al lado, hasta que ya se hizo el entierro y tal. Y después creo que volvimos esa noche a casa. Creo que nos acompañó mi tío, pero mi tío, el de la familia esta que os digo que vivía al lado, que no son mis tíos de los que yo hablo. Y yo iba como tirando para atrás con miedo, tirando para atrás con miedo. Y me iban diciendo, ve, abría una puerta, ves que aquí no hay nada, ve, abría una puerta, ves que aquí no hay nada. Y al abrir la puerta de la salita, mira, yo metí un chillío. Si yo corría, mi madre corría más. Pues se cerró la puerta de la salita y estuvo años sin abrirse por la noche. Esa puerta siempre estaba cerrada por la noche. Yo aquella noche dormí en la habitación ya con mi madre, en la cama grande. Y al día siguiente mi tío Manolo, dijo,
fuera de aquí. Y nos llevó de vacaciones, cosa que en aquella época se criticó mucho, fíjate. Se les muere el padre y se van de vacaciones a la playa. Nos trajo aquí a Fuengirola o a Torremolinos. Pero mi tío lo hizo pensando muy bien en su cabeza, porque dice, mira, así se aprovecha que venga la familia de mi padre y que se lleven lo que se quieran llevar de ropa y tal. Bueno, todo eso supervisado también con mis tíos para que aligeraran un poco el tema de lo que es después de un fallecimiento de una persona. Y a nosotros nos quitaron de en medio precisamente por eso, para no estar en la calle como era a cada paso que nos preguntaban, nos decían. Yo creo que lo hizo con su mejor intención y creo que es una decisión muy buena el habernos sacado de allí para desconectar de todo lo que había pasado tan de golpe. Yo a mi tío Manolo solo tengo cosas buenas que agradecerle y recuerdos buenos de él. Porque no recuerdo si fue ya con esta edad cuando él me llevó a mi primera excursión, que ya os la contaré y fue donde me hizo descubrir los musicales. En fin, otra persona que se fue demasiado rápido. Pues el caso que yo empecé a dormir en la habitación de mi madre y mi madre tenía un comportamiento muy extraño. Mi madre siempre me achacaba a mí cosas. Siempre seguía con la misma historia de siempre, de Barcelona y tal, que yo incluso ya como tenía más uso de razón, pues le decía, algún día te llevaré, algún día te llevaré. Como digo, cosa que hice. Me decía también, siempre estábamos como falta de dinero, ya sabéis que yo nunca tenía dinero. Yo el dinero para mí eso, tampoco tenía yo, mis tíos no eran de darme a lo mejor dinero. De hecho, ya creo que por aquella época, te estoy hablando que tendría 11, 12 años, ya trabajé cuidando niños un verano de una vecina, que era una vecina que vivía en la 7ª planta. Tenía un bebé y una niña de 6 años aproximadamente, y era mientras que ellos trabajaban por la mañana estar en su casa. Y recuerdo que las primeras 1000 pesetas que yo gané, para mí fue eso lo más grande del mundo. Las tengo a día de hoy, las tengo fotocopiadas, porque evidentemente conforme las gané, se las di a mi madre, porque mi madre era de las que decían eso, de que el dinero hacía falta en la casa. Y me decía que es que habíamos tenido la mala suerte de que mi padre había fallecido. A ver, lo que me contaba era que si hubiese fallecido una hora después, le hubiese quedado la paga íntegra, porque ya le contaría como horario laboral. Pero como era una hora antes, le había quedado pues menos, le había quedado por ella y por mí. O sea, tenía como 2 pagas, la paga de ella y la paga de orfandad, dijéramos, porque yo había quedado huérfana porque recordad que estaba adoptada legalmente. Es una pena en aquella época porque también dicen que si hubiese habido ambulancia, a lo mejor lo hubiesen salvado. Pero es que en aquella época era diferente. ¿Para qué pensar si ahora eso ya no tiene solución? Pues como os digo, es que no sé cómo deciros esto porque no sé ni cómo empezó de que mi madre por las noches yo estaba durmiendo allí en la cama y no sé, cosas de jovencita como las bromas que tengo yo con mi hijo y tal, pero ella siempre como que me pegaba y ella me quería pegar en la cara y yo ponía el brazo. Entonces yo ponía el brazo y ella decía, ¡ea! Ya me ha puesto el codo asesino. Fíjate que me acuerdo de las palabras. Me ha puesto el codo asesino, el codo asesino. Y ahora recuerdo, estás durmiendo, pero niño, estás ya dormida y notar, ¡plá! Una torta. Y yo despertarme y decir, ¿qué haces? Dice, es que es la única manera en que te puedo dar una torta bien dada. Claro, tú cuando eres niño, tú no entiendes esas cosas. Tú no entiendes que tu madre no está bien, tú no entiendes nada de eso. ¿Sabéis cómo duermo yo? Incluso a día de hoy. Ahora, mira, ahora porque tengo la almohada esta así, no tanto, pero hasta el día de hoy yo tengo una postura muy particular de dormir, que cuando he dormido con alguien me ha dicho, chiquilla, pero ¿cómo duermes así? Y le explico la historia. Yo duermo sobre un brazo así, si me estáis escuchando es
recostada sobre un brazo y el otro lo pongo así. O sea, duermo así. ¿Por qué duermo así? Y este brazo levantado. Así. ¿Veis? Duermo así. Y si me pongo de este lado, así. Porque estando así, no se me puede pegar. Y hasta el día de hoy, de las últimas personas que dormía, me decía, bueno, de la última persona que dormía, bueno, dijéramos la última pareja que tuve, que convivíamos, me decía, ¿por qué duermo así? Se lo expliqué, decía, qué fuerte. Y me decía, pero quita el brazo, pero es que ya instintivo lo ponía. No sé por qué me pegaba. Me pegaba siempre. De hecho, al final tuve que volver a dormir en mi cuarto para poder dormir con tranquilidad, que también duró poco, también te digo. Mi madre era particular porque, por ejemplo, sabéis que a mí siempre me ha gustado mucho el chocolate. Ya hice referencia en algún vídeo anterior. Pues a lo mejor alguna vez caía del supermercado chocolate y yo me lo comía. Y me dice, un día te voy a castigar a comer entero todo el día chocolate. Pues me puso una tableta para la hora de comer, una tableta para la hora de cenar y yo me las comí tan tranquila. Mira, no te digo yo a ti que me apetecía un algo más, pero vamos, que no me puse mala ni nada. Eso no le salió bien. Ella seguía con la misma dinámica de... A ver, yo salía con ella prácticamente a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, porque la compra la seguían haciendo con mis tíos en un supermercado grande, ella iba con el coche y luego bajaban las cosas. Y una vez a la semana o una vez cada 15 días recuerdo que íbamos a la espartería andando, se compraba el cartón de tabaco en el estanco y luego compraba un queso de cigarral allí en la espartería. Porque nuestra cena durante años era queso, natillas. Cuando yo ya empecé a saber cocinar un poquito, yo hacía natillas, porque ya cocinaba, pero todo el paquete, y las hacía espesas, y eso era o naranja, o comíamos naranja, eso era, pero... Tuve la suerte de que me pude alimentar bien. Bueno, ya sabéis, en los recreos del colegio, los mantecaos, las magdalenas, menos más que mi amiga Isa me lo cambiaba por medio bocadillo de chope, medio bocadillo de salami, que me sabían a gloria. Bueno, pues hablaron con el comedor del colegio y a cambio de comer gratis, yo trabajaba allí. Y digo trabajaba porque era un trabajo. Yo creo que era demasiado para lo que nos daban. Mirad, yo, por ejemplo, los niños a las 12:30 sonaba el recreo, se iban todos los niños a jugar y yo entraba al comedor. Bajaba todas las sillas, limpiaba los manteles, llenábamos todas las jarras de agua, habríamos 2 o 3 niños que hacíamos esto. Pero era un comedor muy grande, un salón muy grande, había... la mesa de los profesores, una mesa, otra mesa, todas estas largas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 o 6 filas y las de los profesores. Las jarras de agua, los cubiertos, lo poníamos todo y ahora entraba el primer turno. Entonces nosotros teníamos que ir a la cocina, entrábamos en la cocina y en unas mesas calientes estaban ya preparados los bols. Entonces nosotros cogíamos esos bols o esas ollas y les servíamos a los niños el primer plato. Luego dábamos una vuelta, recogíamos todos los platos sucios y ahí repartíamos el segundo plato. Recogíamos y repartíamos el postre. Cuando había segundo turno, vuelve a repetir. Pero casi siempre si había un segundo turno o no había o era más pequeño, ya lo que hacíamos era recogíamos todo, hacíamos el segundo turno, que a lo mejor eran 1 o 2 mesas. En ese turno comían los profesores. Los profesores casi siempre se servían ellos, no había que servirles. Y ahí ya comíamos nosotros. No te creas que comíamos más. Hombre, a ver, si queríamos repetir de algo, a lo mejor a veces un yogur de más mandado. Pero ya está. Terminaban de comer los profesores, terminábamos de comer nosotros. ¿Qué hacíamos entonces? Retirar todo
limpiar otra vez las mesas, quitar todas las jarras, todo llevarlo a la cocina, subir todas las sillas que pesaban, o las sillas en aquella época, barrer y fregar el comedor entero. A duras penas me daba tiempo de que tocara otra vez la campana para entrar a la siguiente clase, porque si no me daba tiempo de recoger o algo, encima me reñían, encima te decían, oye, es que te tiene que dar tiempo, es que te... Y para una niña que os estoy diciendo que eso lo hice desde los 11 hasta los 13 años, es puñetero, y más no siendo la popular, porque yo allí tenía mucho bullying. Me acuerdo que quizás también por la ropa, yo dije que yo tenía, que aunque no era ropa, yo no vestía como las demás niñas. En aquella época ya me había dejado también, yo quería ya el pelo largo, y tenía el pelo largo, pero el pelo largo así, porque como el pelo largo no se sabía trabajar, pues yo tenía el pelo encrespado siempre con coletas, siempre, pero lo tenía ya más largo, eso sí, pero la forma de vestir, mi timidez. Me acuerdo una vez, la hija de un profesor, Inma se llamaba, ay, me acuerdo de su cara, me pegó, pero la niña hacía karate o judo o algo de eso. Mira, me cogió, me dio una vuelta, caí de espalda, mira, me faltó el aire y todo. Pues no le hicieron nada. Y a lo mejor era por cosas de que te insultaban, me escupían, no era que me sentía, lo veía como algo normal, ¿no? En aquella época no se le daba tanta importancia, pero estaba a gusto a rato. Estaba contenta con mis profesores. En aquella época ya tenía un profesor que no lo olvidaré nunca, que se llamaba Don Ricardo, y la profesora de inglés, que no me acuerdo de su nombre, María Ángeles, se llamaba. Eran profesores muy, muy buenos, me acuerdo mucho. Tenía mucho apoyo con ellos. Recuerdo que me gustaba siempre participar en todas las fiestas y tal, pero fue durillo también aquella época. Y bueno, como he dicho, por lo menos comía bien durante el periodo escolar y el mediodía. Pero por la noche o en verano, ¿sabéis yo lo que echaba muchísimo? Ay, pero es que eso lo tengo a día de hoy. Mi cocina, las ventanas daban dijéramos, al interior del edificio. Y cuando llegaba a las 8 o las 9, el sonido del tenedor haciendo la tortilla, mira, a mí ese sonido me fascina. Para mí es un sonido que me encanta, pero es porque no sé, a mí siempre yo me imaginaba a las madres haciéndole la tortilla a sus hijos, y el olor de la tortilla me fascina. De hecho, yo cuando he aprendido a hacer tortilla, anda que no comí yo tortilla a la francesa. Pero lo recuerdo muchísimo, eso. Nosotros, mira, caballa, queso o natilla. Y en verano, plátano y melón. Podíamos comer eso, ¿eh? La comida podía ser eso. No te digo yo a ti que alguna vez cocinase mi madre. Pero yo no me acuerdo. Yo no lo recuerdo. Yo sé que había una olla de esa así a presión en mi casa, pero es que yo no tengo recuerdo de eso. No te digo que alguna vez sí. Y ya cuando fui más mayor le pedía dinero, porque eso he hecho referencia alguna vez, iba a la carnicería y me compraba un filete cuando yo ya sabía hacérmelo vuelta y vuelta en la sartén. Pero es que no puedo decirte porque no recuerdo una comida así hasta esa época, porque posteriormente vino otra etapa que sí. Y seguía pegándome. No sé por qué, pero me pegaba muchísimo. Y yo no era una niña desobediente. Yo era una niña que hacía caso en todo a extremos máximos, ¿eh? Bueno, ya sabéis lo que me pasó. He contado detalles y más detalles que contaré. Me podía reñir por el colegio, es que no sé por qué yo limpiaba el polvo cuando me lo decía. No sé por qué me reñía. No lo sé. Porque a todo esto yo sí seguía saliendo jugando con mis amigos. Ya cada vez éramos más mayores. Y yo no... Bueno, que te pegase tu madre en aquella época, que llevaras una marca, no era algo fuera de lo normal. Lo que sí lloraba mucho, y ella sabía que con eso me hacía mucho daño, yo tenía una Nancy
y que fue el regalo de esa Navidad precisamente, y cogí a ella, la Nancy, que la Nancy está ahí, ¿eh? Ahí está la Nancy, y la cogía y le daba contra la pared, y yo, mira, yo le decía, pégame a mí, pero no le hagas daño a la muñeca, porque yo la quería muchísimo. Recuerdo que me decía, a ver si te pones a estudiar, estudia. Tú sabes porque tú sabes lo que vas a ser el día de mañana, una puta. Eso es lo que vas a llegar a ser en la vida, puta. Con razón yo luego jugaba, que esto se lo he comentado a mi amigo Alevarea y se ríe. Yo tenía mis muñecas, la Nancy era la buena y luego tenía otra que le había cortado yo el pelo y esa era la hermana, que era una prostituta y tenía mala vida y la buena la aconsejaba y eso era mi juego por la mañana sola, pero claro, era lo que a mí me decían, que yo no iba a conseguir nada en la vida y que solo conseguiría ser eso. No sé por qué me decía eso con esa edad, no lo entiendo. Tampoco entiendo que me pegase, porque seguía pegándome. Yo a lo mejor yo me acostaba en la cama y yo me acostaba con pánico, con pánico. Porque sabéis que ella seguía limpiando por la noche, porque ahora a más, ella siempre dijo que tenía insomnio, pero yo el insomnio no lo entiendo, porque el insomnio era que ya a lo mejor había televisión por la noche, había también los DVD y se ponía a ver películas a lo mejor hasta las 6 o las 7 de la mañana. Y luego, pues ella seguía levantándose a esas horas, seguía levantándose a lo mejor a las 5 cuando yo volvía del colegio. Y limpiaba por las noches. Y yo estaba ya dormida y que eso es otra, mi madre no me levantaba, mi madre me ponía el despertador, yo muchas veces llegaba tarde a clase y ahí sí me pegaba bronca, pero claro, es que era una niña. Yo recuerdo llegar tarde a clase, no me había hecho unos hábitos de levantarme temprano, pues claro, tú eres una niña y apuras hasta el último momento. En fin, que lo que os estaba diciendo, que sí que era terrible, que estaba en la cama y llegaba y me pegaba unas palizas, pero no sé por qué. Ella se sentaba en la cama, yo me hacía la dormida y me decía, ¿qué estás durmiendo? ¿Estás durmiendo, no? Es que de verdad, es que hay que ver que lo que has hecho hoy, porque, o a lo mejor empezaba con lo del colegio, es que llegas tarde al colegio, por poner un ejemplo, porque no me acuerdo lo que buscaba. Mira que llegas tarde al colegio, porque hay que ver, porque así no vas a llegar a ser nada de la vida, y a mí me ponen nerviosa. ¿Te estás enterando? Y me pegaba. Y yo me tapaba, yo me hacía la dormida, te lo juro, porque tenía pánico de contestar. Y luego cogía las zapatillas y me pegaba zapatillazos en la cara. ¿Que estás durmiendo, no? ¿Que estás durmiendo? En la espalda, en el culo. Yo no lo entiendo. Y cuando se cansaba de pegarme, yo es que ni me movía. Se iba. Y al día siguiente reseteaba. Es como si no hubiera pasado nada. Una cosa de verdad. Y tenía más cosas aquí para contar, pero creo que lo voy a dejar por aquí. Porque una vez que he contado estas terribles noches de pánico que estuve pasando durante mucho tiempo, creo que lo vamos a dejar por aquí y así me olvido un poquito de esto porque es que de verdad no lo entiendo. La única forma de entenderlo es que ella no estaba bien. Y continuamos en un próximo capítulo.